Hace apenas 2 meses, en el Festival Americano del Kennedy Center, Festival de Teatro Colegial, Teatro Universitario Americano, en el Kennedy Center, un joven de Puerto Rico, un joven universitario de Puerto Rico, ganó el premio al mejor actor de la nación norteamericana. Este joven, quien nos llena de orgullo, es mi invitado de hoy en Estudio Actoral. Así que recibo con mucho cariño, con mucha admiración, con mucho agradecimiento a Jonathan Amaro. Jonathan, bienvenido. Gracias, Dinsaya. Esto es un gran premio. Lo es. Porque esto empezó no necesariamente en Estados Unidos, empezó fuera de Estados Unidos. Sí, comenzamos con el proyecto y teníamos, ¿verdad?, junto a las profesoras María Eugenia Mercado y Julia Thompson, la finalidad de con este montaje llegar al Fringe Festival en Escocia, y pues de esa presentación en Escocia fue que nos surgió esta invitación para participar del Kennedy Center American College Theater Festival, y ahí pues nos topamos con la sorpresa de que una vez que nos presentamos nos habíamos ganado varios premios a nivel nacional y teníamos que entonces ir al Kennedy Center a recoger esos premios. Antes de esto estuvieron en Atlanta. Eso es correcto. El festival se trabaja a nivel regional a través de todo Estados Unidos. Nosotros como Puerto Rico pertenecemos a la región 4 y esa región pues como sede tenía Georgia en Atlanta. Y pues allí estuvimos compartiendo con 4 producciones más, porque según nos indicaron a través de unas cartas, eran alrededor de 226 aproximadamente obras que estaban siendo evaluadas. De esa cantidad seleccionaron 50, de esas 50 bajaron a 5, y en esas 5 pues estuvimos nosotros con Platero y yo. ¿Cuánto tiempo pasó en lo que Platero y yo estuvo en Atlanta a que ustedes fueron al Kennedy Center? Wow, pasaron aproximadamente, yo diría que un mes. No fue mucho tiempo, pero nos tuvieron ahí en incertidumbre esperando esa contestación, esa confirmación, si entrábamos o no. La primera experiencia de estar en el teatro rodante y salir fuera de Puerto Rico, especialmente en la producción de Platero y yo, dirigido por Julia Thompson y María Eugenia Mercado, los llevó a Escocia. Escocia es un país bien diferente. Bien diferente. ¿Cuál fue tu primera impresión? Wow, era mágico porque la referencia que tengo mayormente es a través de las películas y ese mundo fantástico de la estructura, esa arquitectura tan bonita, aparte de la temperatura y el clima, ¿no? Fue maravilloso y gratificante, porque aunque teníamos desde un principio esa finalidad, el verlo ya hecho una realidad fue muy gratificante, sí. Y allí pues nos topamos con mucha gente de diferentes partes del mundo, ya que tenían toda una avenida con personas haciendo de todo, bailando, cantando. Es un festival grandísimo, habían personas de todas partes del mundo haciendo estatuas vivientes, fragmentos de musicales, monólogos, habían participaciones de circo. Había una variedad inmensa de todo estilo de teatro. Y eso fue para nosotros enriquecedor, aparte de que empezamos a compartir conocimientos, ideas de nuestras experiencias con las demás universidades que también estaban participando de ese festival. ¿De dónde tú llegas a la Universidad de Puerto Rico? Comencé mis primeros estudios en Maunabo, soy natural de Maunabo. Y pues al llegar a 9º grado recuerdo que tenía una gran preocupación porque no quería ir a la escuela, a la high, ¿no?, a la escuela superior de mi pueblo, porque estaba buscando otra cosa. No tenía lo que yo quería, no era mi interés ir allí, yo quería ir a una escuela donde yo pudiera desempeñarme en las artes. Y precisamente la orientadora en esos últimos días de clase se acerca indicando que abrieron
una escuela de Bellas Artes en el pueblo de Humacao y que iban a comenzar el proceso de audición y nos entregó todos los documentos con los requisitos, entrevista, buen promedio, portafolio. Y pues rapidito me preparé, dije yo quiero estar ahí, eso es precisamente lo que yo estoy buscando y qué bueno que precisamente ahora es que va a abrir. Y pues pasé por todo el proceso, me fue muy bien, fui aceptado y ahí comencé directamente ya a tener un contacto a otro nivel en cuanto a las artes. Entré por el área de teatro, pero trataba de incursionarme de alguna manera u otra y tomé una clase de técnica vocal y pude tomar un semestre otra de baile. Y ahí iba probando un poquito de todo porque pues siempre me ha gustado mucho y trato de aprender lo básico de cada área. Y ahí fui empezando con mi primera obra, la primera obra que se estrenó en el Teatro Rita Moreno, el nombre que lleva el teatro de la escuela, Bienvenido Don Goyito, de Manuel Méndez Ballester, tras haber llevado un monólogo inspirado en un viejito. Pues la profesora me volvió a audicionar y me dio el personaje de Don Goyito. Y esa fue mi primera experiencia. Eso fue como a los 16, 17 años, creo. Y fue una muy bonita experiencia porque se hizo el texto completo, no se eliminó, es un texto bastante largo, ¿no? Pero fue muy bonito porque me ayudó a querer más mi cultura. Antes de eso, tú habías pensado en los deportes, ¿no? Sí, sí, tuve una etapa en que estuve buscando a dónde ir, ¿no? ¿Qué me gusta, qué no me gusta, dónde me puedo desempeñar, dónde está mi fuerte? Y pues con mi papá de la mano, que es un fiel seguidor de la pelota, pues tuve la oportunidad de estar en la pelota un tiempo, pero no era lo mío. También recuerdo que cuando era más pequeño estuve cogiendo clases de karate, pero tampoco me sentía muy a gusto. Y pues lo dejé manifestar poco a poco hasta que les comenté como a eso de los 13 años a mis padres que quería comenzar a tomar clases de baile. Y ahí estuve en una academia en Humacao, donde estuve un tiempo y ahí tuve la oportunidad de participar en algunos programas de televisión bailando. Jonathan, en Platero y yo, tú eres Platero. Platero. El burrito. Cuéntanos cómo fue todo ese proceso de convertirte en el burro que hemos visto. No conocía el texto hasta tomar el curso de Dicción 1 con la profesora María Eugenia Mercado. Y para ese curso fue que empecé a descubrir las maravillas de Platero y yo ¿verdad? A explorar para la clase con un enfoque más ya en la dicción específicamente. Así que ya venía con un insumo del valor literario de este texto. Y al enterarme de que esta puesta en escena se iba a montar nuevamente, ya que en el 2007 se había hecho un montaje, lo iban a retomar nuevamente, pues me animé y audicioné con el personaje de Platero, pero mi intención era estar en la producción. Yo quería estar en la producción de alguna manera u otra porque siempre uno crece, tenga un papel principal o no, la experiencia te hace crecer como artista, como estudiante, como ser humano. Y pues tuve esa gran bendición de tener ese personaje de Platero y yo, y comenzar a trabajar con Platero y yo fue un gran reto físico, requerimiento de la postura, la exigencia que conlleva física, pues requirió de un buen entrenamiento que las profesoras se encargaron de darnos antes de todo ensayo, acompañado sobre todo de un estudio de texto, un trabajo de mesa como lo llamamos, que estuvimos varias semanas profundizando y escudriñando ese texto para descubrirlo, ya que la intención era capturar imágenes y poder decir muchas cosas sin la palabra. Algunos cuentos en específico estuvieron cargados más de palabras, otros se le eliminó mucha palabra y se le dio más peso a trabajar con nuestro cuerpo la recreación de imágenes que nosotros entendíamos que Juan Ramón nos
pretendía transmitir a nosotros. Y durante el proceso recurrí a buscar muchas imágenes, internet, videos, porque una vez que comencé a trabajar la fisicalidad de Platero, las profesoras me indicaron que comenzara, ¿no?, a trabajar un diálogo. Tienes que crear un diálogo con Platero. Y entonces ahí pues la mayor referencia y la mejor que tuve fueron los videos, que encontré en una gran variedad de videos donde podía entonces tener ese insumo de los sonidos que emiten los burros y pues trabajar en equipo con los demás compañeros, porque en un comienzo la producción tenía alrededor de 25 integrantes. Que luego pues fue bajando la cantidad del elenco, pero en un comienzo éramos muchos y una de las prioridades de las profesoras era lograr que estuviéramos todos ahí, que fuéramos solo un cuerpo en escena. Cuando ustedes están en esta dinámica del Platero y yo, que era un espectáculo diferente, porque no era... todos, yo creo que era de medios mixtos, porque utilizaban el baile, utilizaban la canción, utilizaban la pantomima, utilizaban la poesía. ¿Qué no se utiliza en Platero, ¿no? Yo creo que por eso llama tanto la atención cada vez que se presente y donde se ha presentado, y por eso llamó mucho la atención allá en Escocia y luego en Estados Unidos, hasta hacerlos cargar con los premios que han cargado. Ese entrenamiento fue por mucho tiempo, ¿no? Ustedes se entrenaron para poder hacer este trabajo fuera del entrenamiento que ya tenían de clases en el departamento de drama. Tú has sido un estudiante que has participado en papeles bastante físicos. Ahora mismo te entrenas en comedia del arte. Ahora mismo estoy tomando el curso Comedia del Arte con la profesora Rosa Belotón, y creo que es que como antes de llegar al teatro estuve este acercamiento al baile, pues de alguna manera todavía eso queda ahí, la flexibilidad y la técnica que trabaja el ballet, el jazz, y he tratado de no dejarla a un lado, utilizarla a mi favor en este arte que nos permite hacer uso de todas. Bien, vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación. Quédate en sintonía. Ya regresamos con más de Estudio Actoral por Puerto Rico TV. Nuestro. Has mencionado comedia del arte y uno siempre piensa en comedias, oye el término comedia todo el tiempo, ¿verdad? Aquella obra que hace reír al público, etcétera, etcétera. Sin embargo, has hablado de comedia del arte. ¿Qué es comedia del arte como tal? Comedia del arte se comienza a gestar en el siglo XVI y es este teatro popular que se trabaja para el pueblo, en las plazas, y sucesivamente se lleva a la corte. Consiste de varios personajes muy ricos, se le conocen también como personajes tipos, entre ellos Arlequín, Colombina, el Pantalón, el Dottore, el Capitán, y un sinnúmero más de personajes tipos con unas características físicas ya muy particulares, también en cuanto a su vestimenta, máscara, y el peso de ese trabajo recaía en el entrenamiento del actor, ya que estos actores improvisaban. Y aunque tenían unos canovaccio, que son unos fragmentos en los cuales ellos utilizaban para guiar su presentación, era improvisada. Realizaban unos laxis, que es unas partes de juego físico, y Arlequín específicamente era uno de los personajes más característicos que cautivó al público de ese entonces, y a quien algunos textos dicen que fue el que salvó la comedia del arte por haber cautivado al público. Tiene un gran trabajo físico, entre ellos con la acrobacia, el baile y su apetito insaciable.
Y pues ha sido un teatro que ha marcado la historia del teatro y considero muy importante conocerlo y trabajarlo para una formación integral como actor. Cuando tú llegas al departamento de drama, ¿qué es lo primero que haces? ¿En qué participas por primera vez? En Títeres de Cachiporra, de Federico García Lorca, bajo la dirección de la maestra querida, muy querida, Victoria Espinosa. Pues era mi primer año en la universidad, 2007, cuando recuerdo pasar por el pasillo de drama y ver el anuncio de esta audición, ya que luego me enteré que había otra producción y algunos de los actores necesitaban ser cubiertos. Y pues me di la oportunidad y luego de audicionar me da una llamada a su asistente indicándome que fui seleccionado para el personaje Cansa Almas, y pues tuve el apoyo de la actriz que originalmente le dio vida a ese personaje en este montaje, que me estuvo ayudando mano a mano para que yo pudiera pues dar este personaje, y esa fue mi primera obra en el departamento de drama. Y eso fue para el Teatro Rodante. Eso fue para el Teatro Rodante. No pertenecía oficialmente, pero estaba ahí colaborando y trabajando con el grupo, y fue muy enriquecedor en ese primer año tener ese primer acercamiento a este grupo tan prestigioso para mí. Y, por supuesto, acababa de hablarnos sobre la Comedia del Arte, que era un teatro que se hacía para el pueblo, y el Teatro Rodante es un teatro que se hace para el pueblo también. Sí, o sea que... recuerdo, fuimos a escuelas, fuimos a parques. Hasta ese entonces solo mi referencia en cuanto al carromato era a través de los libros y las imágenes, y para mí era maravilloso poder ver tanta gente aglomerada en esos años, ¿no? Todavía con ese aspecto del jíbaro en el campo, cómo se acercaban con mucho entusiasmo a ver esta presentación de teatro que le traían con mucho amor la gente de Teatro Rodante. Y fue una experiencia inolvidable el estar viviéndolo allí y ver el proceso, estar ahí partícipe de toda esa preparación, el carromato, llegar al espacio y pues tener un público muy entusiasta. Después de esta experiencia, siguieron otras experiencias en el departamento de drama, sobre todo, ¿no? Después de esta experiencia estuve un tiempo en el taller de teatro lírico, dirigido por José Ramón, en la Facultad de Música, y allí pues pude hacer una ¿No zarzuela. estabas en drama? No estaba en el Teatro Rodante, pertenecía a teatro lírico. Y allí pues tuve esa oportunidad. Y estando allí me preparé para audicionar al Teatro Rodante, y esto a veces cuando pues lo comento a algunos compañeros se sorprenden, pero recuerdo la primera vez que audicioné no entré, y me gusta decirlo porque es un ejemplo de lo que es la perseverancia, y que quizás no pasar una audición no significa que todo está tronchado, simplemente no era el momento. Y con el mismo entusiasmo me preparé para el próximo año, y procuré identificar cuáles fueron mis fallas, ¿no? Porque las hubo, y pues ya en esa segunda ocasión pude entrar al Teatro Rodante oficialmente. Y una vez en el Teatro Rodante, ¿empezaste a trabajar en cuál obra? Empecé a colaborar en el área de vestuario para la puesta en escena de La Dama del Mar, y maquillando también. Y luego vino la puesta en escena de La farsa del abogado Patelín, y ahí sí estuve trabajando el personaje del pastor Borreguillo, que también un trabajo de mucho requerimiento físico, algo también muy característico de la farsa medieval. Y ahí pues tuve que trabajar también una fisicalidad y el baile y todo el trabajo que he tenido, el entrenamiento que he recibido también en la universidad, en los cursos de ballet y danza moderna con la profesora Petra Bravo, me sirvieron de gran ayuda. ¿Y viajaste?
Y esa viajamos. producción? Fuimos a España con la farsa y la primera vez que viajo fuera de Puerto Rico a hacer teatro. También fue de gran enriquecimiento poder encontrarnos con un público muy distinto al nuestro. Recuerdo que estábamos muy acostumbrados al público puertorriqueño y cuando tuvimos ese primer acercamiento en España, todos nos preguntábamos, ¿estará gustando? No recibíamos esa misma energía y esas reacciones que estábamos acostumbrados a recibir aquí en Puerto Rico, pero luego teníamos la oportunidad de compartir con personas del público y les gustaba mucho, resultaba ser algo muy diferente para ellos. Y pues simplemente era que al ser otro país, otra cultura, tenían otra manera, pero igual estaban disfrutando nuestro trabajo. Luego que llegas de ese viaje a Girona, te integras de lleno al teatro. Y lo interesante de tu formación, o lo interesante que tú haces tus estudios, es que tú disfrutas todo y tomas todos los cursos. O sea, no solamente te concentras en la actuación, sino que eres un actor muy integrado a todas las demás artes del teatro. Estuviste en el entrenamiento de esgrima, estuviste en otros entrenamientos de teatro para niños, que te hacen ser el actor que quizás fueron las condiciones que el público, que los jueces notaron al concederte el premio, el primer premio de esta competencia tan importante en el Kennedy Center. Obviamente, tú estudias además en el Colegio de Educación, Sí. en la Facultad de Educación. Sí. Cuando estuve en la escuela tuve la oportunidad de ser un líder. Las profesoras, las maestras, me dieron ciertas responsabilidades que me indicaron que esa área de educar me gustaba. Y entonces también, ¿no? Siempre en nuestra sociedad el miedo a no estudia teatro solamente, te puedes morir de hambre, esa frase, ¿no? Y realmente también en términos estratégicos, como es difícil saber cómo me puede ir como actor, consideré la educación, ya que es un área en la que pude vislumbrarme muy bien y poder complementarla, y si no tengo muchas oportunidades quizás artísticamente en el mundo comercial, profesional, de igual manera hacerlo con mucho amor y educar y mantener vivo el teatro en las escuelas de Puerto Rico, que es tan importante y tan esencial. Dentro de los roles que has interpretado, yo te recuerdo a ti, por ejemplo, en Viudas, que es un papel dramático, completamente dramático. O sea que ya no estamos hablando del actor que puede hacer el arlequín en las farsas de las comedias del 15, ¿no? En comedia del 15 y 16, o sea, la comedia del arte, y en las farsas medievales, por ejemplo, en el Maese Patelán, que estuviste también en ella haciendo el borreguillo. Sino que aquí es un papel muy intenso, una obra muy intensa, con un mensaje muy profundo y una obra de denuncia. Y eso no lo puede hacer todo el mundo. Creo que para ese entonces yo apenas estaba tomando mi clase de actuación 2 o quizás en la 3, y estaba aún descubriendo muchas cosas en cuanto a la actuación se refiere y su técnica y las diversas técnicas que han ido surgiendo a través de los años. Fue un trabajo diferente porque venía, como dijiste, trabajando farsa, comedia, trabajo bien físico. Aquí ya más un realismo de denuncia social serio. El personaje Alexis, muy niño, era el único hombre que quedaba en esa comunidad para ese entonces bajo la dictadura de Pinochet.
El trabajo exigía mucha concentración, exigía mucho estudio, al igual que todos. En este en particular, creo que en el proceso del montaje se logró en todo momento crear una gran verdad en escena, una atmósfera, y todo para mí era real. Una vez yo estaba en el escenario, yo estaba en ese mundo que el autor creó para nosotros, y las circunstancias de todos los hombres desaparecidos, estas mujeres desesperadas, y el que hayan tomado al personaje que interpreta a Alexis como rehén para dominar a la comunidad, y todo el sufrimiento que veía plasmado en estas mujeres desesperadas, de alguna manera u otra llegaba a mí tan directo y tan profundamente en mí, que me permitía como actor accesar y experimentar fuertes e intensas emociones. Además que es un personaje que al ser joven está más cerca de mi realidad, ¿no? Todo lo contrario, cuando tenemos que trabajar personajes que son ya adultos, que tienen ciertas experiencias y han alcanzado cierta madurez, pero al ser un niño está mucho más cerca a mi realidad. Y fue una experiencia que me llevó a dar un salto a lo que actoralmente había trabajado. Jordan, pausamos de nuevo y retomamos luego de la pausa. Hablabas de la diferencia grande que hay entre interpretar un papel dramático, un papel trágico, ante un papel cómico, ¿verdad? Un papel de una comedia. En Puerto Rico, los actores casi siempre se separan entre comediantes, se le dicen comediantes a las personas que hacen comedia, lo cual es un término mal usado, porque comediante es todo el mundo. Comediante es sinónimo de actor. Un actor es un comediante. No es solamente porque haga reír. Eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es otro don que te da la naturaleza, el hacer reír. Pero también el hacer llorar es otro don que te da la naturaleza y que se utiliza técnicamente en el oficio del actor. Estabas hablando del personaje de Alexis, que tiene una escena bien dramática. Esa escena es una escena, podríamos decir, una escena terrible, es la palabra más exacta, y es el momento en que él está con su abuela, el momento final cuando se abraza a la abuela y lo matan. Sí, el personaje de la abuela, que estuvo trabajado por María Eugenia Mercado y también la compañera Yadili Barbosa, con ambas pude trabajar de una manera muy llevadera, muy bonita, una experiencia trabajar con ambas. Y para todos era bien intenso ese momento, ya era uno de los momentos finales de la obra, por lo tanto que ya veníamos cargando con todas las circunstancias que se han ido desarrollando y presentando durante el transcurso de la trama. Así que en este momento ya culminante, un momento en el que vemos cómo la dictadura de Pinochet a través del capitán continúa con su insistencia de manipular, y teniendo a la abuela de Alexis en celda, lo trae con una capucha, amarrado, golpeado, y con unas palabras de indiferencia saca su pistola y los mata a ambos. Nunca había tenido la oportunidad de trabajar una escena tan intensa,
y mucho menos con el teatro rodante, ¿no? Así que recuerdo que salía al terminar las funciones bien cargado, emocional y psicológicamente, de este mundo, de la dictadura de Pinochet, pero era muy bonito la dinámica porque si algo me llevé de esta puesta en escena es que la actuación está en escena y fuera de escena tras bastidores. Tuve la oportunidad de vivir en esta producción el estar en las tras escenas con los compañeros en personaje, interactuar como los personajes. Y creo que eso fue clave. Y eso fue una de las cosas que debo destacar, que me llevé de esa puesta en escena, porque he oído de muchas personas y he visto como algunos pisan el escenario y ahí comienzan a actuar. Mientras tanto, pues realizan otro tipo de cosas o no están enfocados. Y cada cual tiene su manera de trabajar, ¿no? Pero mi experiencia fue esa. Y recuerdo con la compañera Isabela Raiza, que en una función, justo antes de entrar a escena, ella y yo conversamos. Y yo le decía, mamá, no te preocupes, todo va a estar bien. Y muy afligidos comenzábamos a llorar, nos abrazábamos porque sabía que lo que venía probablemente no era bueno. Y luego ella entraba a escena de ahí y era un trabajo en equipo, era un trabajo en el que estábamos todos muy presentes, comprometidos. Tú te has caracterizado en tus actuaciones en el departamento de drama por hacer todo tipo de personajes, pero especialmente en personajes de carácter. En personajes que uno no piensa que un niño, un joven de tu edad, interpretaría. Por ejemplo, el personaje del Julepe en La Rosa de Papel, ¿verdad? En Retablo de la Avaricia, la Lujuria y la Muerte de Valle Inclán. Sí. Ahí trabajando, ¿verdad? Un personaje ya de carácter, Julepe, bajo el esperpento. También algo totalmente diferente a lo que había trabajado anteriormente. Y recuerdo que algunos compañeros se me acercaban con la inquietud, Jonathan, pero ese es el borracho, pero tú no tomas. Y yo, bueno, para eso nos preparamos como actor, para actuar. Y aunque yo no tome, yo puedo prepararme y hacer uso de mis conocimientos y de las técnicas que me han brindado en los cursos aquí en el departamento y podemos hacer un buen trabajo. Así que este personaje, Simeón Julepe, también fue de gran reto en ese sentido, trabajando otra estética al servicio del esperpento, que utilizamos como referencia a muchas pinturas. Recuerdo que fue bien determinante el uso de esas imágenes para trabajar la fisicalidad, los gestos, el maquillaje y toda esa oscuridad que Valle Inclán quiso plasmar en el Retablo de la Avaricia, la Lujuria y la Muerte, en específico aquí, que era La Rosa de Papel. Y muy intenso el mantener ese encrechendo de este personaje, que su esposa agonizando, él estaba sumergido en la avaricia y en la lujuria y salía de escena y al entrar entraba aún más ebrio, y fue muy divertido. Siempre he buscado disfrutarme los trabajos por más serios que sean y de ahí me llevo eso también. El disfrute de lo que estás haciendo, ¿no?
Disfrutarlo. Que es importante, porque eso se transmite al público. Sí. Otro de los papeles en los cuales te recuerdo fue un papel hermosísimo, que es el papel de Horacio en el Horacio. Hamlet. Es una de las cosas que distingue al departamento de drama, y es que te permite, y si tú como estudiante lo sabes aprovechar, te puedes ir bien nutrido de esta diversidad de estéticas y de épocas, ¿no?, en las que se trabajó la actuación. Y Shakespeare, estudiado alrededor de todo el mundo, en todas las universidades, por aquellas personas que estudian teatro o no lo estudian, está ahí en la historia. Y trabajar Shakespeare antes de irme fue como anillo al dedo, una bendición, ya que en Puerto Rico no se acostumbra a nivel comercial, profesional, a trabajar este tipo de textos. Así que fue para mí una gran noticia al enterarme que íbamos a estar trabajando Shakespeare en una puesta en escena, porque aunque lo trabajáramos en clase un poco para conocer en la historia del teatro y en el curso que le llaman estilos de actuación, pero ya aquí trabajar una puesta en escena completa es otra cosa. Así que Horacio fue un personaje que por alguna razón al principio para mí era un personaje que no lo veía quizás tan grande, no le veía el peso, y a medida que fui profundizando y a medida que iban pasando los ensayos, que es donde más se descubre, o en donde más yo descubro, pude descubrir la grandeza de este personaje, sus motivaciones que lo llevan ahí, su relación con los otros personajes, su gran amistad incondicional con Hamlet, y como él está a su lado en un momento determinante de su vida. Fue retante, pero me llevé una gran experiencia, porque sé que no es común trabajar Shakespeare. Pausamos. Sin embargo, si mal no recuerdo, la experiencia de Hamlet no era tu primer enfrentamiento a Shakespeare. Es correcto. Era en circunstancias diferentes, por supuesto, porque habías hecho A vuestro gusto, que es una comedia, sí, y en otros escenarios, en otro escenario completamente diferente. A vuestro gusto se trabajó en la Glorieta Bebe, en la cual transformamos en el bosque de Arden. Ahí el personaje de el viejo Adán, que trabajaba en la corte acompañando, ¿no? Ahí la experiencia también tuvo otras exigencias, aunque no muy alejadas de las ya obtenidas con el teatro rodante, pero nunca había trabajado allí una puesta en escena. Tenía conocimiento de que sí se habían realizado otros montajes allí, pero no tuve la oportunidad de verlo, ni de ver el proceso, así que desconocía por completo cómo era trabajar y ver más allá del aspecto actoral, como en las demás áreas que para mí son igual de importantes, como el diseñador de escenografía pudo ideársela para utilizar a su favor lo que le brindaba la glorieta
y de ahí partir a crear y cómo utilizar esas columnas para forrarlas y que entonces fueran los árboles y cómo de alguna manera u otra con la iluminación hacer desaparecer un poco y que nos quedemos en las afueras y que entonces luego sea las entradas acerca del palacio y cómo utilizar luego todo el extremo exterior como otra parte del bosque. Así que ha sido uno de los proyectos en los que también me permití darme cuenta de cómo todas las áreas de producción trabajaron y aprender también. Dentro de mi proceso con el personaje y lo que requiere, siempre procuro estar muy atento para aprender también de esas otras áreas indispensables y clave en las puestas en escena. Te has destacado también en el departamento, además de como actor, como maquillista. Me encanta. Es un área que te encanta, tú lo has dicho. Me encanta. ¿Qué es lo que te atrae más al maquillaje teatral o al maquillaje per se? Pues yo, desde la escuela, podía visualizar esa área como un área de interés y quizás desde antes, porque recuerdo cómo en casa me ponía a jugar con primos y hermanos y siempre me gustaba pintarle las caras y pintarnos las caras de payaso y hacer representaciones, disfrazarnos de Santa. Y yo creo que desde ahí viene esa curiosidad. Pero una vez en la Escuela de Bellas Artes en Humacao, recuerdo que dieron la clase de maquillaje, pero yo no pude tomarla. Y entonces yo recuerdo que a veces entraba al salón, observaba y tenía un gran interés de descubrir ese mundo que puede transformarnos en animales, en cosas más allá de lo real. Y cómo se complementaba de una manera tan maravillosa, no tan solo en el teatro, sino en la televisión, en el cine, en la fotografía. Y me quedé con esa inquietud, así que yo dije, no puedo tomar la clase, pero como me gusta, me compré revistas, libros, me compré el equipo de maquillaje teatral, y pues mi hermana era mi modelo. Y en casa con mi hermana, con los libros, y ahí comencé. Y le tomaba fotos y sucesivamente lo fui perfeccionando y al llegar a la universidad tomé el curso de maquillaje teatral con María Eugenia Mercado y perfeccioné aún más mis conocimientos, técnicas que desconocía y ahí he tratado de mantenerme en esa otra área del maquillaje que me encanta y no quedarme en el maquillaje teatral, sino también conocer cuáles son esas cualidades que lo hacen diferente para poder dominar el maquillaje también, como antes mencioné, en esas otras áreas de la televisión, el cine y la fotografía. Y he procurado de alguna manera u otra siempre colaborar en el comité de maquillaje para las producciones del departamento, porque es importante recalcar que el pertenecer al Teatro Rodante de la Universidad de Puerto Rico es una clase que va más allá de ser una estrella o un actor e ir a simplemente actuar. Toda aquella persona que tiene esa oportunidad de pertenecer al Teatro Rodante de la Universidad de Puerto Rico debe pertenecer a uno de los comités y trabajar y sucesivamente poder ser líder de uno de esos comités y como sucedió para la última puesta en escena del teatro universitario, Días Importantes, que tuve la oportunidad de hacer el diseño de maquillaje. Así que ya venía trabajando, colaborando en ese comité hasta que se me dio la oportunidad de ser diseñador de maquillaje. ¿Y tú considerarías, Jonathan, entrar en el campo del maquillaje profesional, de ser un
un profesional del maquillaje, vamos a decir. Lo considero y está en mis planes el ir a una institución en la que me pueda certificar y pueda salir preparado en todas esas áreas del maquillaje, que tenga la posibilidad de trabajar en cualquiera de las facetas de los medios en el maquillaje, porque nunca me he visto como el actor o el bailarín, sino más bien una persona de arte, una persona de teatro y que puede trabajar. Quizás no pueda dominarlas todas, pero siempre he procurado conocer lo básico y trabajar en las distintas áreas técnicas del teatro. ¿Esto quiere decir que abandonarías la actuación por completo? No. Es difícil poder saber si terminaré con los años siendo solo un actor o solo un maquillista o un maestro. O un maestro. Así que no me gusta quizá utilizar el tiempo para pensar en eso. Simplemente estoy trabajando en lo que me toque trabajar. Si me llaman para una producción y me dicen, ¿te gustaría ser el diseñador de maquillaje? Claro, y voy. Y me lo disfruto. He descubierto eso, que me lo logro disfrutar con la misma intensidad con la que me disfruto el estar en las tablas haciendo un personaje. Ahora mismo, hablando de estos oficios del teatro, está haciendo el de regidor. Sí. En una obra que vamos a estrenar pronto. Sí, pues mira, nunca lo había hecho, pero estando en el Teatro Rodante Universitario, siempre he observado cómo trabajan los regidores. Así que, aparte de lo que estudiamos en las clases, lo básico de las tareas y responsabilidades de un regidor, el ver a través de las diversas producciones que se han ido haciendo cada semestre, pues podía ver cuál era esa tarea más allá de la teoría. En práctica. ¿Qué es un regidor para la... El regidor es la persona encargada de que todo esté corriendo muy bien en los ensayos hasta llegar a la puesta en escena. Debe estar mano a mano trabajando con el director y ser una ayuda, un vehículo para los actores y la producción en general, en todos los aspectos. Una vez el trabajo de la preproducción, de la puesta en escena está realizado y se vaya a las funciones, el regidor se encuentra en escena, en comunicación con el luminotécnico, con el sonidista, con los ujieres, procurando que todo esté como se acordó, que los actores lleguen a la hora asignada del call, que el maquillista se encuentre en su lugar, de haber alguna otra necesidad peculiar o en particular que tenga algún actor o alguna otra persona de la producción, poder asistirlo y ser un facilitador para que la puesta en escena logre el éxito. En días importantes, es una obra que vamos a hablar de ella en el próximo segmento, hacías un papel completamente diferente, y de eso quiero hablar. En días importantes hiciste un papel más cerca de tu edad, mucho más cerca de tu edad que el niño, que el abuelo, que todos estos disfraces, todas estas caracterizaciones que has hecho, pero sin embargo muy diferente a ti. En días importantes de Roy Williams, la última puesta en escena del Teatro Universitario, ahí estuve con el personaje de Dan.
Un personaje que el autor indica que tiene unos 20 y tantos, y yo estoy ahí, en los 20. Así que por ese lado ya tenía un gran punto a mi favor. Es una puesta en escena y una obra de una temática social contemporánea, no acostumbrada a trabajar en los montajes de la universidad. Así que comenzamos a trabajarla y nos topamos con otro reto. Así que indudablemente, como dicen muchos compañeros, cada trabajo es un nuevo reto. Así que es inevitable hacer referencia a eso. Este personaje era diferente a los demás, ya que no tenía la misma mentalidad respecto a la guerra. Tenía un grupo de amigos que iban a la guerra y él los acompañó en su última noche antes de partir. Es tu último trabajo en el teatro universitario, en el ala de teatro universitario, el departamento de drama. Toda esta experiencia en el departamento de drama, todo este entrenamiento que obviamente se ve que en ti ha tenido un gran efecto, te ha ayudado mucho a poder llevarte hasta ganar el premio nacional, porque es un premio, te pone a ti en la categoría única, el mejor actor de toda la nación norteamericana a nivel de universitario, de actor universitario. En estos momentos, tu experiencia ha llegado de una escuela pública y a una escuela especial en las artes. Me gustaría que de alguna forma tú enfatizaras y hablaras con la gente joven de la importancia que es el educarse, la importancia que es la escuela. La escuela es vital en la formación de todo individuo. Más importante aún que durante ese proceso las artes estén ahí para sensibilizarnos, para llevarnos a descubrirnos, para mirarnos en el espejo y poder reflexionar, autocriticarnos y poder ser mejores personas. A todas aquellas personas, jóvenes, estudiantes, que aspiran a la carrera del teatro o a alguna de las artes, les exhorto a estudiar, a leer y, sobre todo, a llevar una gran disciplina, a soñar en grande, porque el cielo es el límite. Gracias, Jonathan. Ha sido un placer. El placer es mío. Me siento muy, muy orgulloso de ti. Igual. Gracias. Gracias a ti.